El radioteléfono fue creado por Vladimir Poulsen en el año de 1902 en Dinamarca. Este dispositivo permite comunicar voces u otros sonidos para que lleguen hacia otros dispositivos donde se puedan oír los mismos. Esta reacción es producida por medio de ondas radioeléctricas producidas entre ambos mecanismos. Varios automóviles fueron equipados con este tipo de dispositivos para tener una conexión directa con el sistema telefónico usual. Con el tiempo se fue evolucionando y se fue volviendo más complejo. En la Primera Guerra Mundial, este sistema fue el más eficiente para comunicarse con otras trincheras y diferentes aliados de ambos lados. Actualmente, estas ondas se han desarrollado en lo que ahora son estaciones de radio tanto públicas como privadas. En la época de ellos, cuando tenían que comunicarse con sus amistades, iban directamente a las casas de las personas a las que querían ver, que no había otra forma de comunicarse. Pero cuando tenían que comunicarse fuera de la ciudad, ahí sí ellos tenían dos opciones. La una, podían ponerle un telegrama, utilizando el método justamente del telégrafo. Y la otra era una llamada telefónica con el teléfono de magneto. Entonces se pedía una conferencia, se tenía que ir a la central de los teléfonos y se pedía una conferencia para que le comuniquen a la persona a la que tenían que hablar, pero eso demoraba mucho porque tenían que ir a buscarle a la persona en la otra ciudad y lógicamente encontrarle, pedirle que vaya a la oficina de los teléfonos y ahí le asignaban una cabina y de esa cabina entablaban la conversación. Eso era el método para poder comunicarse. El aeroplano fue creado por Wilbur y Oliver Wright en el año de 1903 en Estados Unidos. Desde años atrás, la gente ya creaba planos e ideas para construir un aparato que haga posible la movilización de los seres humanos por el cielo. Todos estos modelos eran basados en cómo representar o simular los diferentes tipos de vuelos de las aves. Uno de los planos más importantes del origen del aeroplano fueron los que desarrolló Leonardo da Vinci en el siglo XV. El primer intento de vuelo se llevó a cabo el 17 de diciembre de 1903. Este duró aproximadamente 12 segundos y con una elevación de 37 metros. De esta prueba, diferentes científicos usaron como referencia para trabajarlos y luego se convirtieron en aeroplanos usados en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Estos ya expulsaban bombas en diferentes sitios o disparaban balas hacia otros aeroplanos. El término aeroplano se desarrolló hasta el término más conocido hoy en día, que es avión. Ahora, estas máquinas están totalmente mejoradas y equipadas con motores que permiten viajar largas distancias y llevar un máximo de 250 personas en vuelos comunes y actualmente se están desarrollando con mucha más capacidad de pasajeros. Bueno, cuando yo era niño sí había ya el transporte motorizado, pues había vehículos de motor y automóviles y buses, camiones, pero lógicamente eran muy raros. En la ciudad donde yo vivía había un control de taxis, solo un control de taxis, y que no se llamaban taxis, eran carros de alquiler, pero se alquilaba con el chofer y todo para que le hagan un recorrido cualquiera. Y también había los buses intercantonales, interprovinciales. Entonces, eran los buses con carrocerías de madera y esos buses de carrocería de madera eran un poco más peligrosos porque tenían los vidrios no en el sistema triplex, sino vidrio común, vidrio plano. Entonces, un accidente generalmente era fatal con los buses
con esos vidrios, con ese tipo de vidrios que tenían allí. La insulina fue creada por John James Rickard en Inglaterra en el año de 1921. Él y su colega Charles Breast estudiaron por años esta hormona. Antes, la insulina era encontrada en diferentes animales como los cerdos. Esta fue evolucionando. Primero fue estudiada molecularmente y luego fue sintetizada. A partir de los años 80 ya se obtuvo la insulina directa del ADN de un ser humano. En 1923 ambos ganaron el Premio Nobel por Fisiología y Medicina. Actualmente se utiliza esta hormona para tratar a las personas con diabetes. Esto es vendido públicamente en farmacias. La penicilina fue descubierta por Alexander Fleming en el año de 1928 en la ciudad de Londres. Su hipótesis sobre esta medicina fue observada en su laboratorio. Él observó cómo un tipo de este hongo desconocido empezó a matar a la bacteria. Después de estudiar este comportamiento, pudo concluir que se trataba de penicilina. Con la penicilina se pudo hacer estudios, lo que llevó a la creación de antibióticos para mejorar la salud de las personas. La función de la penicilina dentro de nuestros cuerpos es matar las paredes de las células para que éstas se sigan reconstruyendo y creciendo, y así matar rápido a las bacterias. Esta medicina fue vital para poder tratar a los soldados o ciudadanos con sus heridas en la Segunda Guerra Mundial. Debido a este descubrimiento, en 1945 fue otorgado el Premio Nobel. Ahora, esta medicina sirve para crear otro tipo de avanzados medicamentos para que la gente tenga una curación más rápida en menos tiempo. Bueno, yo conocí ya la penicilina. La penicilina ya estaba en boga cuando yo conocía, pero sin embargo, escuchaba a mis antecesores, a mi padre, a mi abuela, a mi abuelo, que el tipo de curaciones cuando había alguna infección se curaban a base de emplastos, haciendo un tipo de hoja machacada con ciertos ungüentos para curarlos. Cuando yo ya era muchacho, ya la penicilina estaba muy en boga, de tal manera que yo conocía las inyecciones de penicilina. La fotocopiadora fue creada por Chester Carlson en el año de 1942 en Estados Unidos. Esta máquina solo funcionaba para sacarse impresiones en blanco y negro. Para sacar copias había que hacer algunos procesos manualmente y otros automáticamente. De este mismo modelo, Carlson se basó para evolucionar la fotocopiadora de blanco y negro hasta una multicolor. Debido a problemas de salud de Carlson, se le dificultaba sacar copias de esta manera. En la primera fotocopia se puede leer los números 10, 20, 38 y la palabra Astoria. La fotocopiadora ha evolucionado en lo que ahora se conoce como impresora, que igual ayuda a copiar archivos de cualquier aparato electrónico a color. Recientemente se están desarrollando archivos que se puedan copiar en 3D. Muchísimo. Antes de que haya la copiadora, pues, todo se tenía que hacer a mano o a máquina de escribir. Entonces, se tenía que escribir en la máquina poniendo papel carbón y un papel copia para que salga. Sin embargo, cualquier error que se cometía, había que repetir la hoja entera por un error pequeñito. Y la copiadora vino a suplir eso tremendamente, porque una vez que ya se saca un original, le puedes duplicar o triplicar y hacer el número de copias, multiplicar para que la copiadora te solucione los problemas. En mi profesión, la copiadora sirvió muchísimo para reemplazar al mimeógrafo, a la máquina del mimeógrafo, que tenía que sacarse una matriz para imprimir un determinado número de hojas y tipear en esa matriz era muy molestoso, porque había asimismo que
cometer el mínimo número de errores, porque si se cometía un error había que repetir la matriz entera. En cambio ahora la copiadora te ha solucionado muchísimo eso, porque te permite hasta los gráficos poner ahí. En las matrices no se podía hacer gráficos, solamente letras, lo que hacía la máquina de escribir. La copiadora ya te permite multiplicar una cantidad de datos, inclusive gráficos, y eso es fundamental ahora. El horno microondas fue creado por Percy L. Spencer en el año de 1945 en Estados Unidos. Su idea para crear este invento surgió de ver cómo las pepas de maíz explotaban cuando se veían expuestas al calor. Él con su compañía fueron los primeros que crearon el prototipo del horno microondas que pesaba 750 libras, 5 pies de altura y 6 pulgadas. En esta época el uso del horno microondas se limitaba solo para trenes y restaurantes que preparaban grandes cantidades de comida. Este invento ha evolucionado en lo que ahora es más conocido como microondas y ayuda a la gente a comer su comida caliente para que no les haga daño. Con la cocina de leña y el reverbero de gasolina. Cuando la cocina de leña no daba las facilidades más urgentes, había que prender un reverbero de gasolina, y entonces el reverbero de gasolina era un recipiente donde se ponía el combustible y había que bombearle para que bombeándole así se gasifique la gasolina y suba hasta un quemador en donde se le ponía un fósforo, se inflamaba y lógicamente con el reverbero se podía calentar. Eso era más urgente, pero no servía para cocinar grandes volúmenes. Para los grandes volúmenes había que prender la cocina de leña. Después ya vino la cocina de querosene o Kerex, y esa ya evitó una gran parte del trabajo de prender la leña. Pero esas eran las maneras como se calentaba el agua y la comida en general. La bomba atómica fue creada en el año de 1945 con la colaboración de varios científicos americanos. Ellos le pusieron el nombre de Proyecto Manhattan. Una parte importante para el desarrollo de la bomba atómica fue la teoría de la relatividad creada por Einstein. Los primeros prototipos fueron probados en Alamogordo, Nuevo México, y luego fue detonada en Japón en la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, la mayoría de bombas atómicas están en la custodia del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, el uso de la energía atómica con fines pacíficos ha sido fundamental para una gran cantidad de avances. La energía nuclear ahora en muchos lugares está reemplazando a la energía eléctrica, pero cuando la bomba atómica se utiliza con fines nocivos, eso realmente es muy nefasto para la humanidad. El televisor a color fue desarrollado por Peter Carl Goldmark en el año de 1950. Un año después se hizo la primera transmisión para la televisión nacional americana. Este televisor alcanzaba altos precios y su calidad no era muy buena, por lo cual la gente siguió utilizando televisores blanco y negro. A medida que pasó el tiempo, este invento se hizo más popular. La demanda por estos televisores se volvió muy alta, por lo cual muchos programas de televisión se adaptaron de blanco y negro para pasar a color. Poco a poco, este invento creció y fue conocido a nivel mundial. Actualmente este invento solo se lo refiere como televisión, que pasa una gran cantidad de canales a color de buena calidad todos los días a toda hora. Una maravilla. Yo era un adicto al cine y me iba con mucha frecuencia al cine, porque en los años de mi juventud era la única forma de entretenimiento. Pero la televisión en blanco y negro no suplía
eh, las ventajas que tenía el cinematógrafo. Pero cuando vino la televisión a color, bueno, eso fue una real maravilla porque los mismos colores que se tenían en las películas de cine ya se podía tener en la casa de uno y eso, bueno, a cualquiera le causaba una tremenda alegría, ¿no? Una tremenda alegría. El Internet fue desarrollado por Robert Kahn y Vint Cerf con el grupo DARPA en el año de 1974. Este fue diseñado para mandar archivos por medio de un aparato electrónico. Fue también usado por razones militares para guardar información importante durante la Primera Guerra Mundial. Esta idea se ha ido desarrollando y mejorando hasta lo que hoy conocemos como un dispositivo que sirve para comunicarse e interactuar con gente de todo el mundo por medio de redes sociales. Ahora, la gente puede escribir o recibir fotos y videollamadas por un aparato electrónico con esta misma conexión. Bueno, el Internet ha solucionado una enorme parte de la comunicación actual. Para el trabajo normal, ahora el Internet es una solución fabulosa. El Internet ahora ya es parte de la vida cotidiana de las personas, ya no se puede vivir sin Internet, porque el Internet te permite estar en contacto con la actualidad mundial en décimas de segundo, y eso realmente es fabuloso. El primer iPhone fue desarrollado por la compañía Apple, en ese tiempo dirigida por Steve Jobs en el año 2007 en Estados Unidos. Empezó siendo solo una idea que Apple luego la utilizó para perfeccionarla. Al querer que este invento sea un celular inteligente, surgió una cantidad de problemas para lograr que la pantalla de este celular pueda responder al solo tocarla. Al hacer la pantalla touch, ya no se preocuparían por los botones que tenía que tener. Esto facilitó la accesibilidad hacia el mismo aparato. Por esta misma necesidad, crearon el dispositivo iOS para tener una conexión con otros aparatos y mandar archivos hacia los mismos. Fue presentado al mundo en el 2007 y alcanzó 270,000 ventas en solo un día de lanzamiento en Estados Unidos. Actualmente de este mismo invento se crearon computadoras portátiles, iPads, relojes inteligentes, etc. Esta compañía va cada vez evolucionándolos más y presentando innovaciones hacia el público. Bueno, me ayuda mucho porque el iPhone me permite almacenar una gran cantidad de datos a los cuales yo recurro en caso de necesidad. Me permite tener direcciones de personas a las cuales yo estimo mucho, a las cuales voy a necesitarles en cualquier órgano de la vida y entonces necesito recurrir al iPhone para solucionarme los problemas de cualquier índole en ese caso. Además, el WhatsApp, además de las llamadas telefónicas, me ha permitido comunicarme directamente con un grupo grande de personas al mismo tiempo y tener un permanente contacto y poder chatear con ellos sin necesidad de hacer una llamada a cada uno. Me permite intercomunicarme con ellos en grupo y eso es realmente muy, muy ventajoso.